Bien, vamos a continuar con la teoría de la unidad y pluralidad delictiva. Hemos analizado las distintas hipótesis normativas, las hipótesis lógicas que ha elaborado la doctrina. Hemos desarrollado la problemática del concurso o conflicto aparente de leyes. Y vamos a ver ahora, en el otro extremo, dentro de las categorías que no están previstas normativamente, el problema de la continuación delictiva, o sea, la teoría del delito continuado. Hemos dicho que en el caso del concurso aparente de leyes se trata de un supuesto de unidad de delito por unidad de hecho y unidad de encuadramiento, es decir, que en última instancia en el concurso aparente de leyes lo que existe es un único hecho y una única figura legal afectada, más allá de la posición de los distintos autores. Nosotros negamos la categoría, no solo porque no tiene reconocimiento normativo, sino porque, salvo la aplicación de la regla de la especialidad, que puede llevar al efecto oclusivo de la ley más benigna, en el caso de una relación entre un tipo especial atenuado y un tipo especial básico, todos los casos que se pretenden abordar a través de la teoría del concurso aparente de leyes tienen solución dogmática en una previsión expresa y vigente del Código Penal, que es el artículo 54, que es el concurso ideal de delitos al cual ya nos vamos a referir. En el otro extremo, digamos, dentro de lo que es la construcción doctrinaria, por fuera de las dos hipótesis previstas normativamente, que son el artículo 54, concurso ideal, el artículo 55 y 56, concurso real o material, los verdaderos concursos, los llamados concursos propios, porque en un caso es un concurso aparente, en el otro caso es un concurso real, pero son casos que están previstos propiamente en la ley como concursos de delitos. Fuera de estos casos normativos tenemos, además de la teoría discutida de la concurrencia aparente de leyes, una cuarta categoría que tiene que ver con los casos en que ni existe una unidad de hecho, ni existe una pluralidad de hechos independientes, sino que son supuestos en donde hay una pluralidad de hechos o de actos que no son independientes y que eventualmente caen todos en una misma sanción penal y que por ello se los considera un caso de unidad delictiva y por lo tanto de unidad de pena. Es la categoría del delito continuado que verdaderamente tiene reconocimiento o fundamento en la doctrina argentina. Hay dos posiciones. Hay una posición minoritaria, creo que Terán Lomas estaba enrolado en esa posición, que dice que en verdad cuando el artículo 63 se refiere a la prescripción en los delitos, por ejemplo, permanente, utiliza la expresión delito continuo, y esa expresión delito continuo era la que utilizaba el proyecto de 1891, que regulaba así la teoría del delito continuado, la categoría del delito continuado. Por lo tanto, dicen que existiría un fundamento dogmático en la ley argentina, ya que la ley argentina no es ajena, digamos, a la expresión delito continuado por vía de esta referencia al delito continuo. En verdad, la doctrina interpretada, que es el artículo 63, refiere obviamente al delito permanente, a los efectos de contar el plazo de la prescripción. Pero hay quienes utilizan este fundamento normativo para dar cabida aquí a una suerte de reconocimiento a esta categoría del delito continuado. Y hay quienes finalmente, la mayoría de la doctrina, deriva esta categoría de una interpretación a contrario sensu, de una interpretación implícita, derivada de la relación entre el artículo 54 y el artículo 55 del Código Penal, ya que el artículo 54 se refiere a un hecho que cae bajo más de una sanción penal y el 55 se refiere a varios hechos independientes que pueden caer en más de una sanción penal, puede ser la misma o puede ser distinta, varios homicidios o un homicidio más una estafa, etc. Bueno, en el medio, en la relación entre estas dos normas del Código Penal, existiría una categoría que abarcaría una clase de supuestos que son los supuestos en que existan varios hechos
no independientes, que no caen en el artículo 54, porque refiere a un hecho, y que tampoco caen en el artículo 55 o 56, que refiere a varios hechos, pero independientes. Y entonces aparecería allí, con esta interpretación a contrario, implícitamente la categoría del delito continuado, que es una vieja categoría, porque esta construcción ya aparece en los orígenes incipientes de la ciencia penal. La ciencia penal, la dogmática jurídico-penal, obviamente con el metalenguaje que todos conocen, nace con Rudolf von Heering, en la dogmática alemana, pero tiene antecedentes mucho más precarios, una ciencia mucho más limitada, mucho más menos pensante, que aparece allá en la época de los glosadores, de los posglosadores, de los prácticos, y ya en esa época, en la Edad Media, bueno, ellos es como que comienzan a hacer algo de ciencia o de disciplina o de construcción. Ya en esa época comenzaba a insinuarse una distinción entre los elementos objetivos y subjetivos del delito. Y es en esa época, en la época de los glosadores y de los posglosadores, que aparece esta categoría del delito continuado, con, Bartolo de Sassoferrito, Baldo Di Baldi, glosadores, Farinaccio, en la época de los posglosadores, aluden a la categoría del delito continuado, construyen esta categoría del delito continuado como una forma de evitar una punición excesiva, desproporcionada, de una repetición, digamos, de hechos insignificantes. Por ejemplo, que no le aplicaron la pena de muerte a una persona que había cometido al tercer, cuarto o quinto hurto. De modo que es una categoría que tiene un desarrollo muy antiguo. Obviamente, dentro de este desarrollo, y como no es ajeno a este tema de la unidad y pluralidad delictivo, no existe consenso, nunca existió un consenso ni doctrinario ni jurisprudencial. Todavía hoy no existe consenso doctrinario ni jurisprudencial. Es más, le diría que la jurisprudencia es bastante reacia a reconocer la categoría, mucho más que la doctrina, en el caso de la doctrina y jurisprudencia nacional. Pero claro, no existen consensos, existen dificultades, y ni siquiera existen consensos, como en toda esta teoría de la unidad y pluralidad delictiva, que debe ser la que más pone en duda las ventajas de la dogmática, ¿no? Porque si uno puede visualizar las mayores frustraciones de la dogmática, precisamente en este tema de unidad y pluralidad de delitos, en este tema de aprender a contar los delitos, lo que Nino llamaba la aritmética de los delitos, porque encontramos las más diversas teorías, las más diversas soluciones, de modo que cualquiera puede elegir la solución que más le convenga, aunque no se haga cargo de la deducción del sistema, digamos, de explicación de esa solución. Y bueno, en este tema obviamente se ven las mismas dificultades, hasta el punto de que no todos reconocen a esta categoría del delito continuado. Existen quienes dicen sí, no, existe la posibilidad de que frente a una repetición de hechos que son constitutivos de delito, por determinadas circunstancias o requisitos, según sigue una teoría objetiva o una teoría subjetiva, en realidad esta repetición de hechos no puede considerarse como un concurso de hechos independientes, como un concurso de delitos, porque eso llevaría una pena totalmente desproporcionada, y en verdad, según la teoría que uno siga, podríamos decir de que hay algún elemento que unifica la delictuosidad en estos supuestos y hace de que esta continuación delictiva, esta continuación de la consumación delictiva, sea o dé lugar a un supuesto de único delito y por lo tanto de una única pena. Dentro de este esquema, obviamente, hubo quienes apelaron a una ficción jurídica, es la famosa teoría de la ficción que siguió nada más y nada menos que Francesco Carrara en Italia. Hay quienes apelaron a una teoría de la realidad, dicen no es una ficción suponer que esta repetición de hechos constituye un solo delito, no, es un dato real, acá hay un único hecho, por tal o cual motivo, hay un único hecho, y bueno, esta es la llamada teoría de la realidad, que reconoce la existencia de la categoría. Alimena, famoso cultor de la terza escuela italiana, fue el que dio origen a esta posición. Y bueno, ya llegando a nuestros días, obviamente también están las tesis negativas, quienes dicen el delito no existe, si hay una multiplicidad de hechos y cada uno de ellos constituye un delito, esto es un concurso real. Jacobs dice esto es una falacia,
verdaderamente una forma de privilegiar a un autor peligroso que comete un montón de hechos y privilegiarlo considerándolo como autor de un único hecho y por lo tanto con una única pena, y de modo que niegan la existencia de la categoría del delito continuado. Si uno tuviera como comienzo que conceptualizar, tomando todas las teorías que tratan de explicar el delito continuado, conceptualizar, digamos, la continuación delictiva, podría decir que se da la continuación delictiva cuando nos encontramos frente a varios hechos no independientes, es decir, dependientes, idénticamente violatorios del derecho, o sea, cada uno de estos hechos constituye en sí mismo un delito, una acción típica antijurídica y culpable, unidos por o ejecutados con una unidad de designio, una unidad de determinación o un dolo único. Estoy en alguna medida sumando todas las teorías, ¿no? Y que esos varios hechos no independientes, idénticamente violatorios del derecho y ejecutados con unidad de designio, caen en una misma sanción penal. Caen en un mismo núcleo típico, no necesariamente en una misma figura, porque el núcleo típico puede ser tanto el de un tipo básico como el de un tipo calificado, pero es una misma figura penal la que absorbe esos hechos. Hay muchos ejemplos, muchos casos. Quien usa o en alguna medida repetidamente, digamos, para robar luz el medidor de la luz, o quien realiza con un mismo pase falso varios viajes en colectivo, o quien altera la balanza del almacén, del comercio, y en lugar de 100 gramos está vendiendo 90 gramos, y bueno, por cada 100 gramos que vende de alguna mercadería, o por cada kilo, o por lo que fuera, se imaginan si cada uno de esos hechos, por cada comprador que entra al almacén, se imputa un delito, supongamos de estafa, bueno, se podría llegar a aplicar una pena de 50 años, de acuerdo al actual artículo 55. Es decir, que se trataría de hechos o de infracciones numéricamente indiferentes, es decir, cuya repetición en alguna medida muestra escasa lesividad y por lo tanto no sería demasiado, desde una perspectiva de justicia, adecuado, teniendo en cuenta principios como la proporcionalidad de la pena, aplicarle una escala de pluralidad de penas a través de una pena única que implique la suma de todos los máximos con un límite de 50 años. Pero básicamente esta definición permite en alguna medida juntar tanto la posición de las teorías objetivas como la posición de las teorías subjetivas. Varios hechos no independientes, si no sería un concurso real, varios hechos, es decir, no hay un único hecho, sino sería un concurso ideal, varios hechos no independientes, idénticamente violatorios del derecho, porque cada hecho en sí mismo ya es un delito. Si me descubren, quiero robar un collar de perla, el famoso ejemplo del grado, entonces por una razón de conveniencia tomo la decisión, pero voy robando una perla por día. Bueno, si me agarran cuando robé la quinta perla, igual el delito está, porque cada apoderamiento es en sí mismo una acción típica antijurídica y culpable. Pero todos esos apoderamientos caen en una misma figura, en una misma sanción penal, en la figura, supongamos en este caso, del hurto. ¿Cuál es el antecedente en nuestro derecho? Bueno, en nuestro derecho estuvo regulada la categoría del delito continuado. De hecho, el proyecto Tejedor de 1886, que rigió en Buenos Aires hasta la vigencia del Código Penal, lo preveía expresamente con una pena única, un poquito más agravada, porque obviamente hay un contenido mayor de injusto, y se refería con precisión el proyecto Tejedor, el Código Tejedor, a si el crimen se comete varias veces contra una misma persona o cosa. Se aplicará una pena única agravada por continuación. Es decir, que hay antecedente en legislativo, digamos, en nuestro derecho, y también lo reguló de otra manera, mucho más exhausta, mucho más completa, reguló la continuación delictiva el proyecto de 1891. En el artículo 79, este proyecto establecía si varios hechos, aunque cada uno de ellos tomados aisladamente fuere punible, es decir, cada uno en sí mismo es un delito, son de tal modo conexos, de tal modo relacionados, que deban ser considerados como una sola acción continua, y aquí viene la expresión continua que se vincula con el artículo 63 del Código Penal actual
y que pretende entonces darle sustento a la teoría del delito continuado en una de las posiciones que fundamentan su existencia. Repito, si varios hechos, aunque cada uno de ellos tomado aisladamente fuere punible, son de tal modo conexos que deban ser considerados como una sola acción continua, se aplicará la disposición legal que fije pena mayor. ¿Por qué? Porque se admitía la continuación, obviamente, que cayere en un mismo nucleotipo, aunque se tratara de una figura básica y una figura agravada. En 1906, en el proyecto de 1906, que es antecedente directo del Código del 21 y después sancionado el 22, desaparece la disposición y ya no se la vuelve a contemplar, de modo que hoy el fundamento de su reconocimiento doctrinario en la doctrina nacional, la reconocen autores como Fontamaletra, Núñez, bueno, Zaffaroni, obviamente, Pessoa. Soler toda la vida la reconoció hasta que llegó en el 60, cuando escribe su tratado, en el anteproyecto de reforma penal de Soler de 1960, él dice, no, acá se terminó todo, no existe el concurso ideal, no existe el delito continuado, son todos casos de pluralidad delictiva, son todos casos de concurso real, y lo único que no es concurso real son los supuestos de concurso aparente de leyes. Y él ahí, en alguna medida, avanza con la teoría de concurso aparente de leyes en desmedro del concurso ideal, pero se limita a estas dos categorías. Concurso real niega el concurso ideal, a pesar de que hay una norma expresa, niega el delito continuado y dice entonces este delito continuado es un caso de concurso material, de concurso real de delitos. Pero después tiene un reconocimiento de la doctrina nacional. Y hay básicamente dos grandes posiciones que tienden a darle entidad a la categoría. Están las teorías que reparan más en los elementos subjetivos, o sea, que dicen que la unidad de delito, a pesar de la repetición de hechos, deriva básicamente de una unidad de conciencia delictiva, de una unidad de determinación criminal. Y hay teorías que obviamente dicen, bueno, el aspecto subjetivo puede existir en cada acto, no es en última instancia el más importante, lo importante son los elementos objetivos que en alguna medida unifican la delictuosidad en este supuesto de repetición de hechos que en sí mismos son delitos, que caen bajo una misma sanción penal. De modo que hay teoría subjetivista y teoría objetivista. Paradojalmente, los alemanes siempre fueron más partidarios de aceptar la teoría del delito continuado desde la perspectiva de las teorías objetivas, y los italianos siempre fueron más partidarios de las teorías subjetivistas. Las teorías subjetivistas básicamente que plantean que el elemento central, el elemento unificador, el elemento que le da entidad de unidad de delito a esta pluralidad de hechos, porque no hay unidad de hechos, hay pluralidad de hechos dependientes, pero hay unidad de delito. ¿Y por qué se unifica esta pluralidad de hechos dependientes? Se unifican y se imputan como un único delito. Bueno, para las teorías subjetivistas básicamente porque existe una unidad de conciencia delictiva, una unidad de factor final, una unidad de plan conjunto, una unidad de determinación criminal, una unidad de designio, una unidad del elemento subjetivo, básicamente una unidad de dolo. Un dolo único, abarcativo, ese dolo, del dolo de los distintos hechos parciales que integran el delito continuado. Un dolo único total, que en alguna medida abarca el dolo, la decisión de cada uno de los hechos parciales. Obviamente que las teorías subjetivas dicen, además del dolo único total, también tiene que haber una pluralidad de hechos o una repetición de hechos homogéneos, tiene que haber obviamente unidad de ley violada, unidad de sanción legal, todos los hechos caen en una misma sanción legal, y en general, tanto los subjetivistas como los objetivistas coinciden en que cuando se trata de bienes personalísimos, por ejemplo en el homicidio, obviamente tiene que haber unidad de sujeto pasivo, si no podría considerarse que alguien puede con varios hechos matar a varias personas y ser un delito continuado, que no es así. Bueno, Soler siguió esta posición hasta el 60 en que él niega el delito continuado, y Soler que planteaba cuáles son los delitos del delito continuado. Bueno, primero la unidad de resolución criminal, la unidad de dolo. Lo segundo es la pluralidad de acciones homogéneas, y lo tercero es la unidad de lesión jurídica como elemento del delito continuado. Las teorías objetivistas, por el contrario,
ponen el acento más bien en los aspectos objetivos. O sea, ¿qué dicen las teorías objetivas? O los que siguen una posición objetivista. El dolo puede existir en cada uno de los hechos, y de hecho existe en cada uno de los hechos porque cada hecho parcial es en sí mismo constitutivo de un delito autónomo, de una acción típica antijurídica y culpable. Pero lo que le da es muy difícil determinar esta unidad de designio. Nadie tiene un aparato para saber si el sujeto tomó la decisión única de repetir estos hechos. Por lo tanto, esa unidad de designio, o esa unidad de resolución, o esa unidad de dolo, no la negamos porque no se niega obviamente, pero debe inferirse de elementos objetivos. Los elementos objetivos son los que unifican la delictuosidad de estos distintos hechos repetidos. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, en primer lugar, como elementos objetivos determinantes de la unidad delictiva, que haya una unidad de tipo básico y de bien jurídico lesionado. Unidad de tipo básico o de bien jurídico lesionado porque se admite en muchos casos de que se repita. Yo no puedo continuar un apoderamiento con un ardid, porque estaría cometiendo un hurto y después una estafa. Pero sí puedo continuar un apoderamiento con otro apoderamiento, y a veces puede ser agravado, o sea que la unidad de lesión jurídica hace más bien referencia a una unidad del núcleo típico, más que de el tipo básico, porque puede darse hechos de un tipo básico y un tipo agravado. En segundo lugar, que la repetición de varios hechos, o esta pluralidad de hechos homogéneos, cada uno de estos hechos sea constitutivo de delito, o sea, en sí mismo, si yo hago un fraccionamiento de los hechos, con la tercera perla, con la cuarta perla, con la primera perla ya hubo una acción típica antijurídica y culpable. Que haya homogeneidad también en la ejecución y semejanza en el medio, similitud en el medio empleado, o sea, por eso vuelvo a repetir, yo puedo continuar un apoderamiento con otro apoderamiento, no con un apoderamiento no lo puedo continuar con un ardid. Que haya cierto vínculo, un vínculo temporal adecuado entre las acciones, y que se den dentro de cierta situación o de cierto contexto temporal. Precisamente el delito continuado se diferencia del delito permanente, que es un delito único. En el delito permanente, cada momento de su ejecución es igualmente consumativo de la acción. Pero ¿cuál es la diferencia entre el permanente y el continuado? Que en el delito continuado hay una cierta, aunque parezca paradojal, discontinuidad temporal. O sea, en el delito permanente yo sigo cometiendo el mismo delito, cada momento de la ejecución es igualmente consumativo de la acción, estoy privando de libertad. En el delito continuado hay una pluralidad de hechos, pero que están unidos por una relación de dependencia. La dependencia de los hechos unifica la delictuosidad, pero entre cada hecho existe cierta discontinuidad temporal, más allá de que haya una conexión temporal adecuada. Obviamente no voy a alegar un delito continuado si robo o si provoco una falla de caja para llevarme plata de un banco, el que es cajero en el 2020 y después lo hago en el 2025, porque se trata de dos hechos claramente y totalmente independientes. Obviamente en los ataques personalísimos también la unidad de sujeto pasivo, como otro elemento, digamos, del delito continuado, o como una aclaración. Y bueno, como dice Belsen, ¿no? El delito continuado es una suerte de aprovechamiento semejante de una misma oportunidad. Como el sujeto se aprovecha de la misma oportunidad, toma la decisión y le resulta más cómodo en alguna medida, le favorece, le facilita cometer el hecho fraccionado en distintos actos. Dentro de la doctrina argentina, Núñez es el principal exponente de las teorías objetivas. Núñez le resta importancia, incluso critica las teorías subjetivas, dice que no se puede definir el delito continuado desde la unidad de designio, la unidad de dolo, porque esto es muy difícil de determinar y porque además la unidad de dolo se puede determinar solo a partir de ver o de inferir de los hechos objetivos, como ocurre en cualquier delito doloso. Por eso lo más importante, dice él, es que haya una homogeneidad
material entre los hechos, una homogeneidad conceptual y una dependencia entre esos hechos. Homogeneidad material porque se trata de una pluralidad de hechos homogéneos, materialmente similares, entre los cuales hay una discontinuidad temporal, pero son hechos homogéneos, una pluralidad de hechos homogéneos. Una dependencia de los hechos, porque la dependencia es lo que unifica, según Núñez, la delictuosidad. Precisamente estos hechos no se pueden castigar como un concurso material o real porque no hay independencia entre los hechos, sino que al contrario hay una relación de dependencia. Y esta relación de dependencia puede darse por varios motivos. Cuando los distintos hechos parciales son parte de una misma trama delictiva o parte de un mismo contexto delictivo, o son parte de una misma consumación, o son la continuación de una consumación delictiva, o son la secuela o el efecto del hecho previo, o existe una relación de servidumbre de un hecho respecto del otro, y da distintos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de lo que era antes el estupro, un abuso sexual, la repetición del hecho dentro de un contexto de tiempo limitado, tener 2 o 3 relaciones violentas, 2 o 3 abusos, digamos, repetidos, dice Núñez, dentro de un plazo de horas, o cuando, por ejemplo, alguien entrega 3, 4, 5 cheques para cancelar una deuda, sabiendo que los cheques no van a ser pagados, fracciona, digamos, ese hecho, o el caso del que altera las pesas, ¿no es cierto?, para ganarse unos pesos con los gramos que le va ganando a cada venta, o el que en última instancia decide apoderarse una suma de dinero, pero por razones de oportunidad, como cajero de un banco, no puede extraer de la caja esa suma en un solo día, entonces va sacando pequeñas cantidades durante distintos y sucesivos días. Bueno, en todos estos casos existe una dependencia que unifica la delictuosidad. Son hechos homogéneos, sí, son homogéneos, son semejantes. Y finalmente hay un tercer elemento que es la homogeneidad conceptual, que es la unidad de valor jurídico. El hecho de que todos los hechos caen en una misma sanción penal, en una misma figura o en un mismo núcleo típico, ya que puede haber un hecho básico y un hecho calificado. Las teorías subjetivas en nuestra doctrina, el exponente principal es Zaffaroni. Obviamente él tiene una concepción muy particular en el tema, que le permite explicar también la categoría del concurso ideal y del concurso real. Zaffaroni es un subjetivista en este tema, porque él considera que la unidad de delito en el delito continuado se da en función de 2 grandes elementos: la unidad de factor final, la unidad de plan conjunto del autor, y la unidad de factor normativo, la unidad de la desvaloración jurídica. Pero lo decisivo para que haya delito continuado, dice Zaffaroni, es la unidad de factor final. El dolo único, esa decisión inicial antes del agotamiento del primer acto, esta unidad de plan conjunto del autor, esta unidad de factor final, es el verdadero enlace óntico que permite afirmar que el delito continuado es una realidad y que es como realidad un único delito. Allí está el dato óntico ontológico que unifica la delictuosidad de los hechos plurales, dependientes, plurales, pero que solo pueden imputarse como único delito en función preponderantemente de esta unidad de factor final, de esta unidad de plan conjunto del autor, de esta decisión, digamos, tomada antes del agotamiento del primer acto de repetir, digamos, y continuar la consumación del mismo delito. Pero también hay una unidad de factor normativo. ¿Por qué? Porque los sucesivos actos son desvalorados desde el punto de vista jurídico, recae sobre ellos un único desvalor, el desvalor que surge de la única figura afectada. En los sucesivos hurtos, la figura del hurto. Después se agravará la pena un poco más, un poco menos, mucho del 40-41, pero, o de mayor contenido de injusto, según el supuesto. Pero siguen siendo todos esos hechos constitutivos de un solo hurto o de una sola estafa.
o eventualmente de un hurto calificado si alguno de los hechos se califica, y entonces va la figura del calificado. Bueno, en verdad yo creo que obviamente la unidad de factor final, la unidad de dolo único, depende mucho, sin ninguna duda, de lo que uno puede inferir de los elementos o de los datos objetivos, digamos, en el delito continuado. No hay ninguna duda que la unidad de desvalor jurídico, la unidad de factor normativo, el hecho de que los distintos actos que integran el delito continuado sean pasibles de una desvaloración jurídica más unificada en función de lo que es el principio de interpretación racional de los tipos penales y en función de lo que son los principios de proporcionalidad y humanidad de las penas que tienen raigambre constitucional, es un dato decisorio, digamos. Es decir, pluralidad de hechos homogéneos, hechos que se dan en un contexto temporal, en un contexto situacional, en un contexto temporal, en donde existe una relación entre esos hechos, una relación de dependencia en función de esta conexión temporal adecuada, en función de que uno de los hechos es la consecuencia, el efecto o la secuela del anterior. Bueno, este aspecto objetivo que tiene que ver con la pluralidad de hechos homogéneos, este aspecto objetivo que tiene que ver con esta homogeneidad conceptual de la que habla Núñez, es decir, la unidad de desvalor jurídico, en función de una interpretación racional de los tipos penales y en función de del respeto al principio de proporcionalidad, que hacen que los distintos hechos sean pasibles de una única desvaloración jurídica, porque de lo contrario, si hubiera un desvalor múltiple, llegaríamos a una escala penal totalmente desproporcionada en relación a la escasa lesividad de estas infracciones numéricamente indiferentes. Son las que permiten inferir también, en alguna medida, la unidad del elemento subjetivo y las que permiten fundamentar esta teoría del delito continuado, que, repito, tiene más reconocimiento en la doctrina que en la jurisprudencia. No es una categoría que sea muy utilizada por la jurisprudencia, y de hecho los casos, o muchos de los casos de delito continuado, han admitido, como ocurre con las demás categorías de la teoría de la unidad y pluralidad de delitos, de hechos, y de delitos, han admitido las soluciones jurisprudenciales más diversas. De modo que el ejemplo que yo les pueda dar aquí como de delito continuado, siguiendo algún autor, seguramente van a poder ver alguna jurisprudencia que los considera, por ejemplo, un concurso real de delitos. ¿Cuáles son las consecuencias del delito continuado, las consecuencias prácticas? Bueno, hay muchas consecuencias importantes. En primer lugar, el delito continuado, al igual que el delito permanente, la prescripción corre desde el último hecho o desde el momento en que dejó de cometerse. Sin embargo, en el caso de que medie un proceso penal, cesa la continuación delictiva, lo mismo ocurre en el delito permanente, con los hechos imputados ya en la audiencia imputativa o en la audiencia indagatoria, que forman el presupuesto fáctico y que en función de la congruencia fáctica en el proceso pueden ser objeto de acusación y de condena. Es decir que, dictada sentencia condenatoria, el delito continuado cesó con los hechos que fueron intimados al momento de la audiencia imputativa, en los casos de los sistemas de audiencia pública y orales, o al momento de la indagatoria, en los casos que todavía siguen con sistemas mixtos. De modo que en la imputación uno tiene que intimar todos los hechos que integran el delito continuado, ese único delito. Los hechos anteriores que no fueron intimados, bueno, no se van a poder luego volver a juzgar porque se afectaría el bis in idem. La prescripción comienza a correr desde el último hecho, como les decía anteriormente. Se aplica una sola pena, es un caso de unidad de pena, que es la pena de la figura en la que caen los varios hechos, independientemente de que
la repetición de los hechos me permite a mí graduar en más o en menos la escala penal o la pena que se individualiza dentro de la escala penal en función del mayor contenido de injusto que esa repetición de los hechos pueda eventualmente acarrear. Y después hay dos cuestiones que plantean, digamos, problemáticas interesantes, que ya la vamos a ver con mayor detenimiento, y que tienen que ver con el problema de la sucesión de leyes en el tiempo. ¿Qué pasa cuando una ley es más gravosa que otra en vigencia de la comisión, vigente, digamos, al momento de la comisión de los distintos actos parciales que integran el delito continuado? Bueno, acá rige el principio de benignidad, pero hay, digamos, si se quiere, una discusión doctrinaria muy interesante, fundamentalmente antes de la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, respecto de cuál era el tiempo de comisión de delitos, si los actos iniciales o los actos finales, y respecto de si el supuesto de sucesión de leyes en el tiempo, tanto en caso de un delito permanente como un delito continuado, constituyen una excepción al principio de benignidad, porque a pesar de que se modifica la ley impeius, para peor, porque se agrava, el sujeto con pleno conocimiento sigue cometiendo los sucesivos hechos que integran el delito continuado. Bueno, allí hay toda una discusión, como la que hoy se va a plantear seguramente con el tema del artículo del Código Penal que se imputa en los casos de violación de la cuarentena. Perdí el número. Precisamente porque se trata de una ley penal en blanco y porque obviamente el principio de benignidad también se proyecta sobre aquellos tipos penales que se integran a través de una disposición de otra ley o del poder administrador, con la discusión que involucra este tema dentro de lo que son las leyes penales en blanco. Pero básicamente, ¿qué va a pasar cuando se derogue la cuarentena? Y alguien plantee, bueno, señores, si se derogó, esto tiene impacto también en la integración del tipo, porque es una ley penal, el tipo penal que se aplica, una ley penal en blanco, y por lo tanto se plantea la discusión en torno a las leyes transitorias, excepcionales o temporales, y si rige el principio de benignidad cuando recobra vigencia nuevamente el Código Penal y se deroga, por ejemplo, todo lo atinente, digamos, o el DNU, que es el DNU que integra, digamos, el tipo penal de la norma penal. Bueno, acá pasa algo parecido y, bueno, saben que antes la benignidad tenía reconocimiento legal en el artículo 2 del Código Penal, de modo que podía ser derogada por otra ley. Ahora la benignidad tiene jerarquía constitucional, porque está en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero aún así sigue planteando discusión en la doctrina, porque hay quienes sostienen de que la sucesión de leyes no se da aquí se da, digamos, dentro de un mismo hecho delictivo. Entonces, si la ley se modifica para peor y el sujeto, a pesar de eso, sigue violando la ley sabiendo que es más grave, se daría en este caso un supuesto de excepción al principio de aplicación de la ley más benigna, si la que rige al momento de los últimos actos es una ley más grave y por lo tanto debería aplicarse la ley más gravosa, porque no implicaría una aplicación retroactiva. Y hay quienes dicen que esto lisa y llanamente no puede hacerse porque hoy el principio de benignidad tiene la misma jerarquía que el de irretroactividad, está en la Convención Americana y por lo tanto no hay distinción que hacer. No habiendo distinción que hacer, se aplica siempre la ley más benigna, aún en un supuesto como el que acá hemos comentado. Y la segunda cuestión interesante, que se da muy seguido para quienes consideran el delito, por ejemplo, por dar un ejemplo práctico, el incumplimiento de los deberes de asistencia familiares. Algunos dicen que un delito permanente, otros dicen que un delito continuado. En cualquier caso, ¿qué pasa cuando persiste luego de la condena el incumplimiento? Es decir, ¿qué pasa con los hechos
posteriores de continuación delictiva, también vale para el delito permanente. ¿Qué pasa con los hechos posteriores del delito permanente? Digo esto porque hubo un fallo en Córdoba que mereció la crítica de Café Latanores y que considero que en el caso del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, los distintos incumplimientos integraban un delito continuado y que, como la persona había sido juzgada y condenada, los incumplimientos posteriores quedaban prácticamente fuera de la posibilidad de ser castigados porque implicaban una violación al bis in idem y ya no podían ser juzgados ni pasibles de una sanción porque el sujeto había sido condenado por un único hecho, que era el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Bueno, aquí hay dos cuestiones, y con esto termino, sobre las que ya vamos a volver, ¿no? Que tienen que ver con el bis in idem. En primer lugar, que el bis in idem, o la prohibición de doble persecución y la prohibición de doble castigo, suponen que haya identidad de sujeto, identidad de objeto de persecución, identidad de causa de persecución, o de causa petendi. De modo que cuando, para que se dé la violación a este principio que ahora tiene jerarquía constitucional de la prohibición de doble punición en materia penal, de doble persecución en materia procesal, es imprescindible que el hecho o los distintos actos que integran el hecho o el hecho que puede afectar a dos o más figuras sea el juez que interviene, el juez que lo juzga, haya podido agotar la evaluación y el juzgamiento del hecho desde todos los puntos de vista fácticos y jurídicos posibles. De modo que si esta situación no se da, obviamente no hay una lesión al principio del bis in idem. En el caso que hemos planteado, está claro que una vez que el sujeto ha sido imputado y que esos hechos integran, digamos, y forman parte de la plataforma fáctica que da lugar luego a la acusación y finalmente a la condena, el delito ya cesó como delito continuado, esos incumplimientos constituyen un delito autónomo y los incumplimientos posteriores que no han sido sometidos a la ponderación o a la consideración de la justicia, obviamente pasan a formar parte de un delito independiente. Por eso ha habido casos en la jurisprudencia de incumplimiento de los deberes familiares que dieron lugar a prisión efectiva. ¿Y por qué dieron lugar a prisión efectiva? A pesar de ser un delito que tiene pena que favorece o que posibilita la condenación condicional. Porque precisamente hubo casos en donde, frente a la persistencia del incumplimiento, la persona, el denunciante o el querellante, no volvió a denunciar después de la primera denuncia los posteriores incumplimientos, porque de lo contrario se ampliaba la imputación y se iba postergando el proceso, sino que esperó que ese proceso, por los incumplimientos denunciados, terminara. Una vez que terminó con una condena, como el delito se había independizado al cesar con los hechos que integraban la imputación y por lo tanto eran objeto de la condena, una vez que estaba la condena condicional, se procedían a denunciar los incumplimientos posteriores como hechos independientes y obviamente al ser estos incumplimientos posteriores estar dentro de los términos de la revocación de la condenación condicional, si al obtenerse una nueva condena, una segunda condena, se revocaba la condena condicional y se aplicaba pena efectiva por el delito de incumplimiento de los deberes asistenciales. Bueno, continuamos en el próximo video.